Ya, análisis geopolítico de la tarde. Saludamos a Ramón Pacheco Pardo, es catedrático de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, Ramón, en un día en el que, como decimos, estamos mirando sobre todo a China, estamos viendo una reestructuración o reorganización importante a nivel estatal, con la reforma de algunos ministerios para de esta forma tener un mayor músculo tecnológico, económico. Entendemos también que forma parte de la política que quiere desempeñar Xi Jinping, aprovechando ya que renueva como presidente del país, pero mientras tanto no podemos apartar la mirada de uno de los principales puntos de tensión, como es el caso de Taiwán y como es el caso también de su relación con Rusia. Empezando por Taiwán, por esta noticia que nos contaba nuestro compañero José de la Morena hace apenas unos instantes. China afirma que va a defender la integridad territorial de Taiwán y en los últimos días ha acrecentado o ha aumentado o amplificado la alerta de que de alguna forma Estados Unidos se esté inmiscuyendo más de la cuenta en Taiwán, que recordemos China la considera como propio territorio. ¿Por dónde ves que pueden pasar ahora las tensiones entre ambas potencias mundiales, teniendo en cuenta el principal punto de fricción que supone Taiwán? Bueno, el mensaje en sí, el mensaje de China sobre Taiwán no ha cambiado. Lo que ha cambiado evidentemente es el contexto, no solo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que llevamos ya más de un año con ella, sino también la visita que va a tener lugar de la presidenta Tsai a California, parece ser que el mes que viene. Evidentemente, esto desde el punto de vista chino es una afrenta, porque considera, como bien habéis dicho, que Taiwán es parte de su territorio, pero la visita todo parece indicar que se va a llevar a cabo. Así que, bajo mi punto de vista, vamos a ver cómo China va a continuar con este mensaje, por lo menos hasta que la visita tenga lugar, y luego, según el resultado de la visita, veremos si continúa con este mensaje de insistir que Taiwán es una parte integral de su territorio. No creo que la situación vaya a mayores, desde luego en Taiwán no se piensa que esto vaya a ir a mayores, pero sí que es cierto que el mensaje de China no va a cambiar mientras continúen estas tensiones con Estados Unidos. Y también, como he dicho anteriormente, mientras continúe la invasión rusa sobre Ucrania, pues evidentemente va a haber una mayor tensión que va a afectar a la región asiática también. Punto, una tensión entre Estados Unidos y China por el punto de Taiwán podría cambiar un poco el foco de política exterior de Estados Unidos, porque uno de los temores por parte de Europa es que esta tensión con Taiwán se convierta en una prioridad de Estados Unidos y que pase a un segundo plano el conflicto en Ucrania. Y tenemos que tener en cuenta que hasta el momento quien más ayuda ha podido abastecer a Ucrania en todo este año que llevamos de guerra ha sido Estados Unidos, es decir, que el viejo continente realmente no puede prescindir de la ayuda de la administración Biden. Sí, es un temor bien fundado, porque Estados Unidos yo creo que ha dejado claro desde que Obama estuvo en la presidencia que su foco principal es China. Entonces, en este sentido, si las tensiones pasan a mayores, ya digo que yo no creo que vayan a mayores, pero nunca se sabe, evidentemente, pues sí que es cierto que yo creo que Estados Unidos se vería obligado a disminuir los recursos que está destinando aquí en Europa para ayudar a Ucrania en su defensa frente a Rusia y destinar más de estos recursos a la región del nordeste asiático, que de todas formas ya lo está haciendo, lleva tiempo haciéndolo y esto ha continuado. Pero sí que es cierto que una mayor tensión entre China y Taiwán, bajo mi punto de vista, sí que llevaría a la administración de Biden a pensar menos en Europa y pensar más en lo que está sucediendo allí en Asia. Mencionamos Taiwán, pero otro de los claros puntos también de confrontación entre Estados Unidos y China es Rusia, sobre todo la relación que tiene China con el país que en estos momentos preside, dirige Vladimir Putin. Esto es importante porque además también tenemos que entender un poco toda la fotografía general, ¿no? Una fotografía en la que, aunque se nos dice que no hay que volver a un mapa mundial de dos bloques, seguimos viendo dos bloques muy diferenciados, Occidente y Oriente, en un contexto en el que China se está declarando como un actor neutral y ha puesto sobre la mesa un plan de 12 puntos para poder avanzar en unas negociaciones de paz en el conflicto en Ucrania,
Claro, pero China sigue diciendo que su relación con Rusia no debería suponer ninguna amenaza para ningún país, pero esto tanto Estados Unidos como Occidente no lo digieren de esta forma, que también por otro lado es comprensible, ¿no? Entendemos un poco las dos posturas dentro de lo que cabe, pero claro, ¿hasta qué punto realmente sí va a convertirse esta afirmación por parte de China en una amenaza que Occidente desde luego va a tomar pues cada vez con mayores represalias, entendemos? Sí, eso pienso yo. Hay una clara línea roja que sería la transferencia de armamento por parte de China hacia Rusia. No tenemos ninguna prueba de que haya sucedido esto desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero Estados Unidos lleva ya unas semanas advirtiendo primero a China de que no transfiera armas al país de Vladimir Putin, a Rusia, y también indicando a sus socios europeos y también asiáticos que piensa que esta transferencia se puede dar en las próximas semanas. Si esta transferencia se diera, sí que es cierto que bajo el punto de vista estadounidense y también europeo, por supuesto, China habría cruzado esta línea roja y seguramente habría que imponer sanciones a China, pero eso es mucho más complicado porque, claro, su economía es mucho más grande, más diversificada y más integrada que la rusa. Estamos hablando de una economía que es fundamental para los mercados internacionales. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta, que Estados Unidos está advirtiendo a China que no cruce esta línea roja, y si esto sucediera, pues la relación entre China y Rusia habría dado un paso adelante bastante importante que nos afectaría aquí en Europa y de nuevo, como os he indicado anteriormente, yo creo que llevaría a Estados Unidos a destinar más recursos al nordeste asiático sobre todo, y reducir los recursos destinados a que Ucrania se pueda defender frente a Rusia. Por cierto, en medio de todo esto, Ramón, una cuestión importante también, ya que estamos hablando de también en estos últimos días del papel de la OTAN, que desde luego ha crecido y mucho en este último año marcado por la guerra en Ucrania. La figura de Stoltenberg se ha vuelto fundamental, ¿no?, en medio del contexto actual, y desde luego su figura para Occidente y todo lo que representa. ¿Va a haber cambio en algún punto? Empiezan a sonar ya los nombres de quién podría suceder a Jens Stoltenberg. Uno de los nombres, aunque hay que tener en cuenta y tenerlo ubicado en todo momento, es más bien un plan B y no un plan A, es el de Ursula von der Leyen, el de la actual presidenta de la Comisión Europea. El plan A de von der Leyen pasa por renovar mandato en el actual cargo que ostenta, como decimos, la presidencia de la Comisión Europea. Pero parece ser que a Estados Unidos, a Biden en concreto, el nombre de von der Leyen le gusta bastante más que los de otros candidatos que puedan estar en estos momentos sobre la mesa para suceder a Jens Stoltenberg. ¿Qué representaría la figura de von der Leyen si realmente ella fuera la elegida? Bueno, sería un cambio muy importante y muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de von der Leyen, que pasaría a ser directamente presidenta de la Comisión, de pasar a ser la secretaria general de la OTAN. Esta transferencia entre la Unión Europea y la OTAN significaría que las dos organizaciones, que son fundamentales para la economía y seguridad europeas, pues se están volviendo más integradas de lo que lo han sido en el pasado. Por otra parte, evidentemente, siempre tener la figura de alguien venido de Alemania, como es von der Leyen, es muy importante para la seguridad europea, sobre todo ahora que Alemania está empezando, por ejemplo, a hablar o ha acordado transferir tanques, por ejemplo, a Ucrania, está apoyando más a Ucrania de lo que lo estaba haciendo en los últimos meses. Y por último, también es muy importante, por supuesto, que sería la primera mujer que sería secretaria general de la OTAN. Que es cierto que esta es una organización que durante muchos años se le acusó de machismo, y, claro, tener esta figura al frente de la organización sería un símbolo muy importante, sobre todo ahora mismo cuando la OTAN está apoyando a Ucrania en su guerra frente a Rusia. Sería un contrapunto de manera visual, ideológica, bastante importante a el liderazgo ruso bajo la figura de Vladimir Putin. ¿Tendría un papel o un perfil algo más continuista respecto a Stoltenberg, o podría marcar alguna pauta de cambio? Sí, creo que podría marcar una pauta de cambio en el sentido de que
Nos vemos de un secretario general de un país, digamos, más pequeño, menos central para la defensa de Europa, ¿no? Como puede ser Noruega con Stoltenberg, que tener a alguien venido de Alemania, ¿no? Un país fundamental, evidentemente, para la Unión Europea, pero cada vez más para la seguridad europea, y no solo por la guerra de Ucrania, porque Alemania va a aumentar el gasto militar y Alemania cada vez se está viendo más, se está involucrando más en distintos temas de seguridad europeos, por ejemplo, la ciberseguridad, en la cual Alemania, pues su voz no era muy potente, y esto ha cambiado en los últimos meses también. Así que sí que es cierto que el simbolismo del cambio dentro de la Unión Europea, sin pensar ya en la guerra entre Rusia y Ucrania, también sería bastante importante, y, por supuesto, en una secretaria general venida de Alemania también significaría que los países más potentes a nivel europeo ven en la OTAN de nuevo como una organización fundamental, un pilar para la política europea, no solo para la seguridad europea. Por cierto, Ramón, ya que hablamos de este asunto, von der Leyen y Biden se reúnen a finales de esta semana. Entendíamos que iban a abordar el conflicto en Ucrania, la necesidad de aumentar la producción de armamento, pero ¿hasta qué punto también podría colarse la conversación, ¿no?, del futuro de la jefatura de la OTAN? Yo creo que va a ser parte de la conversación, porque sí que es cierto que hemos visto estas noticias, que Biden quiere que von der Leyen sustituya a Stoltenberg el año que viene, cuando su mandato al frente de la Unión Europea llegue a su fin, los primeros 5 años de su mandato, que podría llegar a ser 10 años, pero creo que sería muy importante, o que Biden va a querer decirle de palabra y cara a cara, que es una opción que él tiene en cuenta y que le gustaría que sucediera. Hay que tener en cuenta también que Biden el año que viene pues va a estar en campaña, ¿no?, por las elecciones que vamos a tener en Estados Unidos. Entonces, si se da esta transición en la Secretaría General de la OTAN antes de las elecciones, pues es algo menos de lo que Biden tendría que preocuparse en un momento tan importante ahora mismo para la OTAN, porque tenemos la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Vamos con ese análisis. Ramón Pacheco Pardo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros.